tengan un menor número de vacas que cuando la enfermedad está prevaleciente. Bueno, pues la etiología ya todos la conocemos, es el Mycobacterium bovis, que es una bacteria gram positiva, ácido alcohol resistente y es un aerobio estricto. Vamos a ver 3 factores de la composición química de este germen. Tiene una fracción de polisacárido que va a originar exudación polimorfo nuclear intensa. La fracción proteica, las tuberculoproteínas, producen exudación neutrófila y acumulación de monocitos que se van a convertir, lo que ya hemos visto en patología, en las células epitelioides y van a constituir las células gigantes. Y en cuanto a la fracción lipídica, esta le confiere una mayor intensidad al proceso infeccioso y también a la resistencia de este germen. Bueno, de esto lo útil para nosotros con fines diagnósticos, pues es la tuberculoproteína, porque desencadena una reacción alérgica, que es precisamente la base de la prueba de la tuberculina. La transmisión generalmente, o la más común, es por inhalación en bovinos estabulados. Hemos visto, bueno, y ahora pues en menor cantidad, pero antes que estaban los establos ubicados en la Ciudad de México, había miles de vacas en la Ciudad de México, distribuidas casi en todas las delegaciones, en particular el norte de la ciudad, y veíamos animales que tenían lesiones de las vías aéreas, esas vacas roncadoras que eran comunes observar en estos establos y que contagiaban a las vacas vecinas. Era muy frecuente ver eso. Y es que se inhalan los gérmenes cuando la tuberculosis es de tipo aérea o aerógena y pues son la denominada tuberculosis abierta, que es la más riesgosa. Desde luego, también la leche y el calostro de estos animales tuberculosos son fuente de contagio y de transmisión para, tanto para sus crías como para quien consume sus productos, así como cuando se contamina el agua o los alimentos. Bueno, aquí vamos a ver 3 factores de riesgo que son importantes. Si nosotros por un lado tenemos a una bacteria que es resistente en ambientes húmedos, templados y soleados, y que puede sobrevivir durante 5 meses en las heces y 30 días en un piso de cemento, y tenemos además instalaciones deficientes y sobrepoblación, y por otro lado, animales inmunosuprimidos, ya sea porque estén desnutridos o porque tengan otras enfermedades. Por ejemplo, creo que ya citamos esto cuando vimos la reticulitis traumática, que cuando esta es de carácter crónico, cuando hacemos alguna cirugía para retirar el objeto punzocortante, encontramos ya lesiones tuberculosas en pues en las vísceras. Y bueno, pues es eso, esos son los factores de riesgo que en conjunto pues van a ocasionar que los animales se enfermen. Ahora, la patogenia decía que es la más común, es la vía aerógena, y van a inhalarse las gotitas o a través de las partículas fecales al Mycobacterium, y estos se van a alojar en los linfonodos bronquiales y pulmonares. Aquí sucede un fenómeno que ustedes ya lo recordarán de patología. Se va a formar lo que se denomina el foco primario, que es gaseoso y que tiende a calcificar.
Y la gran mayoría de los seres vivos tenemos ese foco primario, que no tiene importancia porque está restringido, está encapsulado, pero si este foco primario llega a liberarse, entonces va a afectar a los bronquios y a los pulmones y puede seguir dos vías. A través de la tos, eliminar al germen, o ya sea por vía hematógena o linfática, se disemine a otras partes del organismo, como puede ser el pericardio. Ya habíamos visto la pericarditis tuberculosa, o la pleura o el peritoneo, ocasionando esa tuberculosis de tipo miliar, o la tuberculosis de la ubre o del útero o del intestino. Bueno, en este proceso infeccioso de la enfermedad, tenemos que tanto el periodo de incubación como la gravedad de las lesiones va a depender de la interacción entre estos tres factores que estamos viendo aquí, como es la patogenicidad y el número de bacilos que ingresen a un organismo, la resistencia del animal susceptible y la vía de penetración. Obviamente que la vía de penetración aérea pues es la más grave. En cuanto a los procesos celulares, este germen es fagocitado por los macrófagos, perdón, por los macrófagos, y van a constituir las denominadas células de Langhans, que son multinucleadas, y esto se va a configurar el granuloma caseificado, que en el centro hay un proceso de necrosis. Este tubérculo calcificado benigno es el foco primario, pero si viene el proceso de reinfección, se va a exacerbar esa primoinfección y va a contener bacterias viables que son liberadas al resto del organismo. En cuanto a las manifestaciones clínicas en los bovinos, podemos tener estos 6 síndromes. El síndrome de infección generalizada, todo el organismo está plagado de la infección, puede estar restringido al tracto respiratorio. Entonces, este síndrome, que es lo que se denomina tuberculosis abierta, que es la más riesgosa, o puede restringirse ya sea a la ubre o a la matriz, o haber una presentación ganglionar, y también el síndrome digestivo, que puede prevalecer principalmente en las serosas, ya sea del rumen, del retículo o del intestino, pero también podemos encontrar una serie de interacciones entre cada uno de estos en un solo animal. Bueno, estas manifestaciones clínicas que causa cada uno de estos síndromes, por ejemplo, este síndrome de infección generalizada, le va a caracterizar porque los animales se vuelven más dóciles, van perdiendo peso de manera gradual, el apetito es caprichoso y vamos a encontrar un proceso febril principalmente en las mañanas y en las tardes, y el pelo está hirsuto en estos animales. En el síndrome respiratorio vamos a encontrar una respiración dificultosa. La frecuencia respiratoria se incrementa a más de 30 por minuto y vamos a encontrar una tos seca breve. Podemos observar pus en los hollares o no. Esto no es lo que prevalece en todos los casos, pero sí vamos a poder auscultar roces pulmonares. Son roces secos y sibilancias muy características de la tuberculosis. Podemos encontrar también inflamación de los linfonodos retrofaringios, que pueden ocasionar disfagia. Cuando se aumenta de volumen estos linfonodos, pueden obstruir a la vía digestiva
y no le permite comer de manera adecuada al animal o deglutir más bien, ¿no? La linfadenitis mediastínica le caracteriza un meteorismo de tipo crónico y también podemos observar infartos de los linfonodos retrofaringios, que son lo que ocasiona ese ronquido característico de las vacas tuberculosas. Se hace una presión sobre la vía aérea y el paso del aire a través de ella hace que las vacas ronquen. La metritis tuberculosa se va a caracterizar porque son infecciones que no se controlan con ningún tratamiento y de un chequeo que hacen ustedes de una matriz al siguiente chequeo van a encontrar que sigue igual, no hay una involución, no se va involucionando la matriz y se puede obtener una secreción purulenta de color amarillento y ahí podemos observar al Mycobacterium si hacemos una tinción Sil-Nielsen. Para el caso de la mastitis tuberculosa, pues también vamos a encontrar una linfadenitis de los linfonodos retromamarios y una secreción amarillenta con tolondrón al final de la ordeña. Cuando veíamos mastitis le citamos esto, que son pues es la leche de uno o más cuartos, que cuando la dejamos en reposo se coagula de manera espontánea y desde luego que casi siempre los últimos chorros que obtenemos de esa leche ya sale con este tolondrón. La presentación ganglionar, pues aquí vamos a observar una serie de linfonodos que comúnmente no son observables ni siquiera palpables, pero ya en estos animales vamos a encontrar crecimiento de cada uno de estos linfonodos, que pueden ser desde la cabeza, en el cuello, a veces se ven como unos rosarios en el cuello, los precrurales o los retromamarios. Y el síndrome digestivo, que le va a caracterizar por un timpanismo crónico, ¿verdad? Son vacas que con frecuencia se meteorizan sin ninguna causa aparente de carácter alimenticio. Y allí vamos a encontrar la linfadenitis que afecta al nervio vago en cualquier parte de su trayecto. Y también podemos encontrar la tuberculosis generalizada o la que se denomina tuberculosis miliar. Y se le llama así porque asemeja al maíz milo o sorgo, como si lo salpicaran esto sobre la serosa del tracto digestivo. Aquí podemos ver algunas lesiones de la tuberculosis pulmonar. Vean, son estas lesiones amarillentas que son calcificadas, son muy características. Y cuando nosotros hacemos la incisión, va a crepitar por las sales de calcio que le dan esa consistencia de rigidez. En este otro caso, estamos viendo una pericarditis con lesiones tuberculosas. Vean, inclusive el músculo cardíaco ya presenta estas lesiones tuberculosas. Esta es una foto pues que no está muy clara porque es de una foto vieja que tomamos con que era una diapositiva y ya al pasarle esta presentación pues ya no nos da mucha calidad, pero toda esta masa que se ve aquí así blanquecina son las lesiones tuberculosas en el rumen y en el retículo, o la denominada tuberculosis miliar. Aquí estamos observando un puntilleo
se puede apreciar cómo hay unos puntos más claros que sobresalen de la serosa de los compartimentos gástricos y del intestino también. Aquí podemos observar cómo estas lesiones están afectando pues, prácticamente a todo el peritoneo. Aquí vemos las lesiones hepáticas. Esto lo observábamos muy comúnmente en los establos que había en la Ciudad de México. Aquí tenemos estas vacas roncadoras con una tuberculosis ganglionar. Es observable pues una serie de linfonodos subcutáneos. Aquí este retrofaringio, que es de un volumen considerable y que pues ocasionaba ese cuadro de vaca roncadora. O podemos observar aquí unas lesiones que parecen cuentas de un rosario. Las lesiones granulomatosas en los linfonodos, aquí podemos observarlas, se ha seccionado un linfonodo y se observan estas lesiones muy características de la tuberculosis. Tenemos aquí un ganglio ya caseificado. Estas son zonas de necrosis. Tenemos que hacer o establecer diagnóstico diferencial con una reticuloperitonitis traumática crónica, neumonías de carácter bacterianos, la leucosis y la mastitis crónica. Es necesario pues, tener en cuenta esto para poder pues, tener la certeza de que efectivamente clínicamente eso es tuberculosis. Antiguamente un animal con un problema digestivo crónico, ¿verdad? Que tendía al meteorismo, pues lo relacionábamos más con la tuberculosis o con una reticuloperitonitis traumática crónica. Ahora no, pues ahora en establos que no son tan confinados, pues un diagnóstico diferencial común lo establecemos con una neumonía de carácter crónico o a veces agudo. Bueno, existen algunas pruebas diagnósticas que son útiles para poder, vamos a admitir, para poder establecer el diagnóstico. Desde luego en el examen post-mortem, ver las lesiones gaseosas o calcificadas de color amarillo o naranja en cualquier parte del organismo. Vean aquí, por ejemplo, en el pulmón, aquí lesiones múltiples, tanto en el parénquima pulmonar como en la caja torácica. Aquí tenemos otro tipo de lesiones también pulmonares. El examen histopatológico, en el que vamos a encontrar una inflamación proliferativa y exudativa de tipo granulomatoso. Y desde luego, pues se puede hacer bacteriología, aunque es más lento el diagnóstico, y determinar lesiones, ya sea en tejidos, en la leche, haciendo una tinción de Ziehl-Neelsen, en las secreciones respiratorias o inclusive en las heces fecales. Y algo que se utiliza más en humanos, pero que puede ser de alguna utilidad, que es en bovinos, que es la baciloscopía, que nos va a indicar además la fuente primaria de infección, casi siempre pues el tracto respiratorio. De ayuda clínica pues tenemos la prueba de tuberculina, que se trata de obtener o visualizar una reacción inflamatoria alérgica al aplicar el PPD. Entonces se hace la aplicación
intradérmica del PPD, y vamos a hacer la lectura a las 72 horas y determinar el grado de inflamación que generó este alergeno. Bueno, del tratamiento, pues se dice actualmente que el tratamiento no es eficaz. Sin embargo, pues eso no es así. La verdad es que tratar a una vaca con tuberculosis es altamente eficiente el tratamiento. Y para esto se puede utilizar la isoniazida del ácido isonicotínico. Vean aquí cómo se vendía y hace muchos años unos frascos muy grandes que tenían cientos de tabletas de la isoniazida y se suministraban por vía oral al ganado. El tratamiento es barato y es fácil de aplicar, se puede dar por vía oral y la sal no es cara, inclusive se podía comprar, últimamente no he hecho esto, pero antes íbamos a la droguería y comprábamos la sal isoniazida, era un polvo blanco que se pesaba y digamos que se ponían en pequeñas bolsitas, y esto se le daba por toma o en el alimento a los animales enfermos, pero tiene varios factores en contra. El tratamiento es prolongado, generalmente de cuando menos unos 6 meses, y pues muchas veces si se suspende el tratamiento vamos a encontrar recaídas, produce resistencias también esta suspensión, y tiene un factor también en contra, que es que se elimina la hidracina de este ácido isonicotínico en la leche y puede generar resistencias para el tratamiento en humanos. Por lo tanto, pues esto se ha dejado de hacer, no porque el tratamiento sea ineficaz, sino porque pues hay mayores factores en contra que a favor. El control lo vamos a establecer con la determinación de la prueba de tuberculina, sacrificar a los animales adultos y a sus crías, haciendo un movimiento sanitario de animales de manera correcta, mejorar la alimentación de los animales, pasteurizar la leche, hacer limpieza y desinfección de las instalaciones, el control de roedores y utilizar el calostro de vacas sanas oliofilizado para las crías nacidas de estas vacas, aunque lo conveniente es mejor el sacrificio de las crías, y hacer la inseminación artificial con sementales que estén libres de la enfermedad. Para poder erradicar la tuberculosis, pues se tienen que hacer varios factores que son muy importantes, como es concientizar a la población de que se trata de un problema de salud pública, tener un servicio estatal de veterinarios que sea eficiente y también indemnizar a los productores para que desechen a los animales enfermos. Esta enfermedad, como algunas otras, hemos visto que afecta a los animales que tienen más alta producción, y pues el productor no quiere deshacerse de estos animales. Entonces no es fácil convencerlo si no se les paga porque ese animal que deseche se le reponga por un gusano. Y aquí tenemos parte de la explicación que da las autoridades sanitarias, en donde nos está indicando esta campaña nacional contra la tuberculosis bovina, que pues prácticamente está en proceso de erradicación en todo el país. Vean esto de amarillo, pues es ya zonas de erradicación, y pues supuestamente pues ya está bajo control el resto del país.
situación que desde luego no es cierta. Hemos visto que esta enfermedad pues no tiene por qué no seguir si no se están eliminando los factores que ocasionan la misma infección. Entonces, pues esta enfermedad no se va a eliminar ni por sí sola, ni porque las cifras oficiales así lo determinen. Bueno, pues finalmente los objetivos efectivos, ¿verdad?, de una lucha realmente a fondo contra la tuberculosis bovina, pues serían, por un lado, eliminar los riesgos que esta zoonosis representa para la población humana y también obtener una ganadería sana y productiva. Bien, bueno, pues preguntas, ¿tienen algún comentario que hacer?